Ondas de radio aplicadas a la aviación. Segunda parte. Por definición, radionavegación es el procedimiento de ir de un lugar a otro utilizando señales de radio. Para tal fin, se usan distintos sistemas que usan a su vez distintas frecuencias del espectro de las ondas de radio. Comenzaremos hablando de los NDBs o radiofaros. Los NDBs operan entre 200 y los 1750 kHz, incluida la banda del AM de la radio comercial, que va desde los 550 aproximadamente hasta los 1600 kHz. Lo anterior significa que una emisora de radio conocida y debidamente identificada puede servir como punto de referencia en el vuelo. Los radiofaros o NDBs son propensos a las perturbaciones electromagnéticas producidas por las tormentas eléctricas. Otros fenómenos, como el efecto de Costa, hacen de este un sistema de poca precisión. El ADF, Automatic Direction Finder, se monta en el avión y es encargado de detectar y ubicar en el azimut la estación sintonizada. Hasta hace poco los NDBs eran utilizados para el trazado de rutas, pero ahora están siendo reemplazados por sistemas más precisos como los BOR. Todavía se los ve formando parte de los sistemas de aproximación en la trayectoria del localizador al lado de los marcadores. En este caso, actúan como métodos de confirmación de distancia y posición en algunas aproximaciones. BORs. El BOR utiliza una señal VHF que es más direccional y estable. Sus frecuencias van desde los 112.0 MHz hasta los 117.975 MHz. Se requiere línea de visión directa entre el transmisor y el avión para un apropiado funcionamiento. El sistema está diseñado para, entre comillas, seleccionar caminos, es decir, especificar radiales para entrar o salir de una estación. De acuerdo con el alcance, un BOR podrá ser un T-BOR o un H-BOR, el primero de baja potencia, un Terminal BOR, utilizado como guía en las aproximaciones, y el segundo, el H-BOR o High BOR, utilizado para el trazado de rutas de larga distancia. El localizador o localizer utiliza frecuencias también del VHF que van desde los 108.0 MHz hasta los 111.975 MHz. Es de recordar que el localizador forma parte de los sistemas ILS o de aproximación de precisión por instrumentos. Su antena se ubica en la cabecera contraria por donde aterrizamos y su único radial se orienta con el eje de la pista. El glide slope o glide path o senda de planeo. El glide path o glide slope utiliza frecuencias del UHF que van desde los 328.6 MHz a los 335.4 MHz, y la angulación con la que se orienta el haz de emisión determinará el ángulo de la senda de planeo hacia la pista. Esta antena se ubica cerca a la cabecera por donde hacemos el aterrizaje. Balizas o marcadores. Las balizas o marcadores forman parte del ILS y se ubican a lo largo del localizador. Su función es básicamente servir de referencia para conocer a qué distancia estamos del umbral y a qué altura deberíamos estar en ese punto de la aproximación. El sistema consiste en dos antenas distintas que transmiten ambas en 75 MHz, pero que no se interfieren entre ellas porque su señal está direccionada hacia arriba en un cono muy pequeño. A esta señal de 75 MHz, que es la frecuencia portadora, se le añade un sonido en código de puntos y rayas que puede ser oído en cabina y que nos dice en cuál de los marcadores nos encontramos. Así, por ejemplo, cuando escuchamos una serie de rayas, estaremos sobre el marcador exterior, OM. Adicionalmente, se activará una luz azul marcada con la letra O. Una vez rebasemos el cono de emisión, el sonido y la luz cesarán.
Poco más adelante escucharemos sonidos consecutivos correspondientes a raya, punto, raya y veremos el indicador M de color ámbar parpadeando, indicando que estamos en el marcador intermedio. Finalmente, en el caso de la ILS de categoría 2 y 3, contaremos con una tercera antena que emitirá también en 75 MHz una serie de puntos indicando que estamos a pocos metros del umbral de la pista, al tiempo que se enciende una luz blanca con la letra I. Sobre las distancias, digamos que el marcador exterior se ubica a unas 7 millas del umbral de la pista, el intermedio a unas 4 y el interior a unos 75 metros del umbral. En algunos casos se monta junto a la baliza exterior, o en la intermedia, o en ambos, un NDB de baja potencia llamado localizador, que no debe ser confundido con el localizador del eje de la pista. Cuando esto sucede, aparecen los respectivos dibujos en la carta y la identificación aparece precedida de la letra L, con las letras correspondientes al marcador. Por ejemplo, LOM significará que hay un NDB localizador junto al marcador exterior. LIM será para un NDB ubicado junto al marcador intermedio. DME, medidor de distancia. Este es un sistema de medición de distancia oblicua que trabaja en la banda UHF desde los 960 a los 1215 MHz. Se hallan generalmente instalados junto a los BOR y o junto a la antena del localizador para indicar la distancia al umbral de la pista. Para finalizar, solo mencionemos dos sistemas más que utilizan ondas de radio, aunque no son propiamente sistemas de navegación. Estos sistemas son el transpondedor y el radioaltímetro. El primero trabaja entre 960 y 1164 MHz y el segundo alrededor de los 1400 GHz. Bien, esto ha sido todo por hoy. En la tercera parte estaremos redondeando este tema y sacando algunas conclusiones. Hasta la próxima.